La entrevista con Ramsés Yunes. No sabe qué privilegio es para mí hablar con un personaje de las letras de nuestro país, politólogo, periodista, articulista. En algún momento estuvo en el ITAM, ahora está en el Tecnológico de Monterrey, y tiene un libro que, bueno, a manera del gran Bartra, dice que es la mejor exploración que se ha escrito de la democracia mexicana. La Casa de la Contradicción es un libro escrito por el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Maestro, qué honor, qué placer. Muchas gracias por estos minutos para el público del 97.7 y del 101.1. Muchísimas gracias, ¿eh? Hombre, qué amable eres, Ramsés, qué gusto platicar contigo, con tu auditorio, qué amable. No, hombre, al contrario, maestro Jesús Silva Herzog Márquez, este libro pues nos invita a reflexionar, porque lo mismo a lo largo de 25 años que usted ha escrito, y que de ninguna manera es una recopilación de sus artículos, sino que es todo lo que usted ha visualizado en 25 años, lo mismo le pega usted al liberalismo contemporáneo que al populismo. Digo, es un libro muy enriquecedor, con la prosa que usted maneja, con los aforismos y con la poesía que también está manejando en esta obra. La democracia, maestro, es un proyecto que no se puede definir a estas alturas todavía. Bueno, creo que cuando intentamos sujetar la experiencia democrática en una sola fórmula, se nos ocurren muchos elementos. Y en ese sentido vale la pena pues tratar de advertir que hay siempre distintos elementos que debemos nosotros considerar en ese fenómeno, en esa residencia que es el régimen democrático, y que está apuntalado en buena medida en estas contradicciones que se tratan de abordar en el libro, que no es un régimen que pueda ser simplificado con una sola fórmula, con una sola apuesta, sino que tiene simultáneamente que estar pues conciliando distintas perspectivas. Sí, distintas perspectivas. Por un lado, se tardó llegar a una democracia que en 18 años usted hace una muy buena analogía de la transición en el foxismo, en el calderonismo y en el peñanetismo, pero quizá no se pudo aterrizar la alternancia. Fue una oportunidad que se desperdiciaron 18 años, maestro Jesús Silva Herzog. Yo no diría que fueron desperdiciados, como si pudiéramos nosotros simplemente tirar a la basura esa experiencia, sino que yo creo que las expectativas que se desataron fueron en primer lugar desmedidas. Teníamos la idea de que íbamos a resolver todos los problemas a partir de del cambio de nuestras reglas electorales, la fundación de un órgano imparcial, en fin, que la competencia electoral nos resolvería todo. Entonces, yo creo que llegamos con demasiadas ilusiones. Y por el otro lado, pues sí, creo que el desempeño de las administraciones a partir del 2000 dejó mucho que desear. Creo que pues produjo ese régimen con gran torpeza, con gran incompetencia administrativa, y luego con impactos muy lamentables en términos de la corrupción que se fomentó, podríamos decir, al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, y luego también pues esta violencia que nos ha ensangrentado desde el 2006 o el 2007 con la guerra contra el crimen organizado, que pues no nos ha generado mayor tranquilidad, estabilidad, sino que por el contrario ha multiplicado los espacios de la violencia en el país. El liberalismo contemporáneo, maestro Jesús Silva Herzog, es arrogante, es seco. Digamos que el liberalismo ha caído o ha entrado en pánico, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay ciertas versiones del liberalismo, un tipo de discurso liberal que a fines del siglo XX recordarán muchos de quienes nos escuchan, que se decía, bueno, ya le ganamos nosotros al totalitarismo soviético, ya desapareció esa alternativa del comunismo, y entonces ya tenemos nosotros el secreto de la organización social,
y ya no habrá historia. Se llegó a incluso que la historia había concluido. Entonces creo que eso es lo que hay que advertir, que hubo pues una gran arrogancia de parte de algunos pensadores liberales y en ese aspecto pues el olvido, me parece, de la digamos del ingrediente crucial del combustible básico del liberalismo, que es el escepticismo, el planteamiento, la perspectiva crítica, que me parece que hay que seguir activando en estos tiempos. Maestro, también hace usted un análisis muy meticuloso, muy agudo de los primeros 3 años de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo denomina usted la demolición. Habla usted de que estamos viviendo las instituciones las quiere dinamitar, también en la oposición. Ahorita estamos viendo las reformas, esta reforma contra eléctrica. Estamos viviendo, digamos, que una guerra civil fría. Bueno, me parece que desde la muy traumática elección del 2006, Ramsés, lo que hemos visto es una determinación de los distintos grupos políticos de ubicarse como si fueran no simplemente adversarios, sino enemigos, de pensar que no tiene sentido el diálogo con el otro, y que por lo tanto lo que se nos ofrece es esta batalla de unos contra otros para ver quién extermina al que tiene enfrente. Y eso creo también, Ramsés, que pues es negación de ese diálogo democrático que necesitamos nosotros seguir cultivando. La Procuración de Justicia es distinta, ¿no?, para Rosario Robles que para Emilio Lozoya, ¿no? Me parece que lo vimos recientemente. Si nos hiciera falta alguna prueba, lo vimos pues muy claramente este fin de semana. Cómo sigue usándose la ley para atacar a los